el lamento de los cautivos. El lamento de los cautivos, mis queridos hermanos. Hay un dicho, un famoso dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta acá escuchamos que usted repetía en su casita. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, mi querido hermano. Tal vez estemos hablando de manera particular, no sé, lo que usted ha perdido y que tenía en su tiempo y no lo supo valorar. Tal vez un matrimonio, tal vez un empleo, tal vez su salud, tal vez algún familiar querido usted que ha perdido, tal vez su economía y lo más importante, tal vez la intimidad con Dios. ¿Qué es lo que usted tenía en un determinado tiempo y ahora ya no lo tiene? Y ahora anhela tenerlo. Amén. El lamento de los cautivos. Y mire lo que estamos viviendo en la pandemia ahora en la actualidad. Cuando al inicio, hace más de un año, comenzábamos esta pandemia, ¿qué nos vimos nosotros obligados a qué? A quedarnos recluidos en nuestras casas, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros no extraña esa normalidad aparente? En la cual nosotros íbamos sin mascarilla, íbamos sin el alcohol, íbamos sin el gel antiséptico, ¿no es cierto? Íbamos a visitar, íbamos a hacer nuestras cosas, íbamos a pasear, íbamos a nuestras iglesias, íbamos a las congregaciones a compartir. ¿Y cuántos no extrañamos ese tiempo? ¿Cuántos no extrañamos el poder tener esa normalidad, esa libertad con la cual nosotros podíamos salir? ¿Cuántos de nosotros no extrañamos? Pero que en su tiempo nosotros no supimos valorar, mis queridos hermanos. Y miren esta palabra, gloria a ti, Señor. El Señor nos habla acerca de eso, acerca del por qué nosotros perdemos, ¿sí?, eso que en un tiempo Él nos había entregado. El lamento de los cautivos. Así que lo invito a que usted vaya en su Biblia, ¿sí?, al libro de Salmos, capítulo 137, versículos del 1 al 9. Gloria a ti, Señor. Salmos, capítulo 137, versículos del 1 al 9. Gloria a ti, Señor, bendito Dios. El lamento de los cautivos en Babilonia tiene por título este salmo, mis queridos hermanos. Pero antes de entrar a lo que es el estudio de este salmo en sí, quiero darle unos apuntes acerca de este salmo. Este salmo no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, sí, pero este salmo en particular no se sabe. Muchos estudiosos de la palabra, sí, muchos exegetas, muchos religiosos, muchos conocedores de la palabra de Dios llegan a la conclusión que este salmo fue escrito por uno o un grupo de los que estaban cautivos en Babilonia. De que, imagínense, ellos estuvieron 70 años en cautiverio en Babilonia. Después que el rey Nabucodonosor atacó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén, dice que se llevó cautivo a este pueblo de Israel. Cuando ya los lleva cautivo a Babilonia, mis queridos hermanos, y ahí nos encontramos ya en el capítulo 137 del libro de Salmos. Y este Salmos es un salmo catalogado como un salmo de lamento, como una expresión de lamento en el cautiverio, mis queridos hermanos. Vamos a leer el versículo 1 del libro de Salmos 137. Gloria a ti, Señor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Gloria a Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Imagínese este pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, ya sabíamos, ¿no? Un pueblo que se quejaba de todo. Se parece muchas veces a nuestras vidas, que nos quejamos de todo, que nos vivimos reclamándole al Señor, que vivimos de manera rebelde, mis queridos hermanos, porque no andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que andamos de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestros caminos, mis queridos hermanos. Y ahí se encontraba este pueblo, se encontraba ahora en Babilonia, ya cautivo, mi querido hermano.
Y dice que estaba junto a los ríos de Babilonia. Dice que ellos estaban sentados y que estaban llorando. Llorando, acordándose de qué? Acordándose de Sión, de Jerusalén, de la ciudad, de su ciudad. ¿Cuántos migrantes han tenido que salir fuera de esta patria, fuera de Ecuador? Y ahí, en ese lugar donde ellos se encuentran, añoran volver a su tierra, añoran volver a su patria, porque aquí ellos tenían una familia, porque aquí ellos podían desenvolverse, porque esta era su patria. Asimismo el pueblo de Israel estaba, mis queridos hermanos. Ellos extrañaban a Sión. Y mire lo que significa Jerusalén. Ellos habían dejado Jerusalén, sí, no porque ellos quisieron, sino que porque fueron arrebatados, llevados cautivos, llevados como esclavos por parte de Babilonia. Y mire lo que significa Jerusalén. Jerusalén significa tierra de paz, casa de paz. Mire, Jerusalén significa casa de paz. Y fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. ¿Y Babilonia qué significa? Tierra de confusión. Tierra de confusión. Tierra donde a lo bueno le dicen lo malo y donde a lo malo le dicen bueno. Se parece a la sociedad en la que estamos viviendo, mis queridos hermanos. Donde a todo lo que es malo le decimos bueno. Y donde a todo lo que es bueno le decimos malo. Estamos viviendo en Babilonia, tierra de confusión. Así se encontraba el pueblo de Israel. Pero porque ellos habían sido cautivos, porque ellos habían sido llevados como esclavos por parte del rey Nabucodonosor. Y déjeme decirle, y lo acompaño a que vaya a su libro, en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Gloria a Dios. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Gloria a Dios. Mire, era un pueblo rebelde. El Señor siempre les estuvo mandando de parte de su profeta una palabra de advertencia, una palabra de corrección, pero este pueblo nunca hizo caso. Por un tiempo hacía caso, pero ahí se iba en pos de sus ídolos, se iba en pos de sus caminos, de sus deleites. Y mire lo que el profeta Jeremías les había ya declarado, les había profetizado de parte del Señor. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, mis queridos hermanos. Es el mismo mensaje que el Señor está enviando en esta noche a cada uno de nosotros, cuando el Señor nos dice, sean obedientes, búsquenme de todo corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Es el mismo mensaje que el Señor nos está mandando a nosotros, el mismo mensaje que le envió con sus profetas al pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Y mire lo que dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 8. Gloria a ti, Señor. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Gloria a Dios. Mira, ahí está la respuesta. ¿Qué hace el pueblo de Israel en Babilonia? Dice, pecado cometió Jerusalén. El profeta Jeremías les había profetizado, les había declarado que iban a ser ellos puestos en cautiverio por 70 años. ¿A causa de qué? A causa del pecado, a causa de la desobediencia, mis queridos hermanos. Ahora el pueblo de Israel se encuentra en Babilonia, llorando, recordando lo que habían tenido, mis queridos hermanos. Ellos extrañaban, sí, estar en Jerusalén. Ellos extrañaban poder adorar a Dios en su templo. Lo que ellos tuvieron en su oportunidad, en su tiempo, ellos no lo supieron valorar y perdieron esa intimidad, esa relación con Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado, mis queridos hermanos. Y es que el pecado ciertamente lo que hace es eso en nuestras vidas.
El pecado lo que hace es romper esa intimidad con Dios. Mire lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 81, versículos 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, dice el Señor. Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, mis queridos hermanos. No es que Dios nos manda a que nosotros suframos, no. Es la dureza de corazón de parte del hombre. El hombre tiene duro su corazón. Amén. Y la dureza de corazón hace que el hombre no siga lo que Dios quiere que usted siga, mi querido hermano. La dureza de su corazón. Eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Ellos estaban tras otros ídolos, los ídolos de sus vecinos. Ellos iban y hacían lo que ellos querían, mis queridos hermanos. Es por eso que ahí ellos se encontraban ahora que en cautiverio. Mire lo que dice en el libro de Juan 8:34. Gloria a ti, Señor. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a ti, Señor. Cautivo significa esclavo. Y Jesús lo dijo. Jesús le dijo al pueblo, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Escuchó? Todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. Cuando usted comienza a mentir, usted se vuelve esclavo de esa mentira. Cuando usted adultera, se comienza esclavo de ese adulterio. Cuando usted es orgulloso, se convierte esclavo de ese orgullo. Y eso lo separa de Dios. Eso corta esa relación que tenemos con Dios. El pecado, mi querido hermano. Y a eso habían llegado el pueblo de Israel. Se habían olvidado de Dios. No escucharon a sus profetas. No escucharon la voz de Dios. Quisieron ir tras sus ídolos. Quisieron ir tras sus deleites. Y se olvidaron de Dios. Lo que está aconteciendo ahora mismo en la actualidad, mucha gente sigue tras otros ídolos, sigue sus deleites, sigue al mundo, sigue lo que el mundo me ofrece y me olvido de Dios. Ya Dios ya no ocupa ese primer lugar, ya Dios ocupa ¿qué? El segundo y hasta el último lugar. Pero mire lo que el pueblo dice, que estaba en los ríos de Babilonia. Y dice que estaban ellos sentados y llorando. Pero no lloraban, imagínense, no lloraban por el castigo que los soldados de Babilonia le infringían. No, ellos lloraban y añoraban, ¿sabe qué? Añoraban Jerusalén. Añoraban Sión. Añoraban poder estar ahí en el templo para darle adoración a Dios. Es lo que ellos extrañaban y más lloraban, era la presencia de Dios allá. No sé cómo está tu intimidad, tu relación con Dios. No sé cómo te encuentres, mi hermano, mi hermana, con tu relación con Dios. El pecado lo que hace es romper esa relación. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, nos volvemos ¿qué? Cautivos del mismo, y esa relación con Dios se pierde. Lo mismo que le pasaba a Jerusalén. Gloria a ti, Señor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, mi querido hermano. Versículo 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Gloria a ti, Señor. Imagínese ese sector donde ellos estaban, dice, a orillas del río de Babilonia. Dice que habían árboles llamados sauces. Hay un tipo de sauces que son llamados sauces llorones. Dice que el lugar originario de esta planta es en Babilonia mismo, imagínense. Dice que estos árboles son muy grandes, ¿sí? Y en la copa dice que son bien anchas y justo sus ramas llegan hasta el piso.
¿En forma de qué? De lágrimas. Por eso son llamados sauces llorones. Y dice que ellos se encontraban ahí y que en esos sauces ellos, ¿qué dice la palabra del Señor? Ellos, gloria a ti Señor, para que tengan vida, gloria a ti Señor, colgaron sus arpas. En esos sauces ellos que colgaron sus arpas que eran el instrumento de adoración. Y es que ellos no tenían ganas de nada, mi querido hermano, y es así. Cuando el pecado entra a nuestras vidas, se nos roba todo, se nos lleva todo. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a ti, Señor. Al inicio el pecado te lo presenta Satanás de una manera muy apetecible. Sí, él te lo presenta en un banquete que tú dices, qué hermoso está eso, qué hermosa está esa chica, qué hermoso está ese hombre, está bien musculoso, qué hermosa está la fiesta, qué hermoso está el baile. Y el enemigo te lo presenta de una manera que tú no te puedes negar. Pero ¿qué dice en el libro de Juan 10:10? El ladrón vino a robar, matar y destruir. A robar, matar y destruir, mi querido hermano. La palabra del Señor dice que Él es el engañador. Él es el engañador, Él es especialista en atacarte en lo que a ti más te gusta. Él es el especialista. Es por eso que nosotros tenemos que estar apercibidos, mi hermano. ¿Y cómo vamos a estar apercibidos si ni siquiera leemos las Escrituras? ¿Cómo vamos a estar apercibidos si ni siquiera escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a estar apercibidos si ni siquiera dedicamos un tiempo para escuchar la palabra de Dios? El ladrón vino a robar, matar y destruir, y eso era lo que había hecho con el pueblo de Israel. Eso era lo que había hecho con Jerusalén, mis queridos hermanos. Había usado a los babilonios, había usado al rey Nabucodonosor para traer cautiva a toda esa gente. En esta noche el Señor te dice, no cuelgues tu arpa, no cuelgues tu instrumento de adoración, aún en los momentos más difíciles, aún en los tiempos más difíciles, sigue adorándole a Dios, sigue cantando alabanzas a Dios. Gloria a ti, Señor. Versículos 3 y 4. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Gloria a ti, Señor. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Imagínense, parece como una burla. El pueblo de Israel era muy famoso porque los cantos que ellos daban al Señor eran unos cantos muy hermosos. Cantos de agradecimientos, cantos de exaltación, cantos de declaración del poder del Dios. Y ahí estaba el mundo, ahí estaban los babilonios, puestos su mirada en estos hombres y en estas mujeres. Y en son de burla les decían, cántenos esos cánticos que ustedes cantaban allá en su tierra. Y el salmista dice, ¿cómo vamos a cantar cánticos de Jehová en tierra de extraños, mis queridos hermanos? Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gloria a Dios. Mire, Satanás, él es el engañador.
Él es el especialista en hacernos caer. Y una vez que nos hace caer, ¿qué dice la palabra? Él es el acusador. Él es el que nos comienza a decir frente al Señor, mira cómo pecó. Mira cómo él dice que escucha la palabra de Dios, pero aún así mira cómo está burlándose de ti. Mira cómo te está menospreciando. Mira cómo no está siendo obediente. Y ahí comienza el acusador. Y dice que de día y de noche él comienza a acusarnos, mis queridos hermanos. Lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Una vez que ellos fueron desobedientes al Señor, ellos fueron puestos en cautiverio y comenzaron a burlarse de este pueblo. Comenzaron a decirle, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Todo por qué? Por causa de la desobediencia, mi querido hermano. Y es que muchas veces hay un dicho que dice que hacen leña del árbol caído. Amén, mi querido hermano. Cuando usted acepta al Señor, usted tiene que guardar un testimonio. Usted tiene que ser de ejemplo y de testimonio al mundo. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, mis queridos hermanos. Parece ser que nadie viera cuando usted dice ha aceptado al Señor. Pero cuando usted se equivoca, cuando usted cae, cuando usted peca, todo el mundo comienza a señalarlo. Todo el mundo comienza a burlarse. Es por eso que tenemos que guardar nuestro testimonio. Es por eso que tenemos que guardar nuestras vidas en obediencia al Señor. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Ellos no podían cantar. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Amén. ¿Qué les impedía a ellos cantar? ¿Qué les impedía a ellos adorar al Señor? El silencio muchas veces viene a causa de una tribulación. El silencio muchas veces viene a causa de un desierto que estamos pasando. El desierto muchas veces viene a nuestras vidas. ¿Sí? Cuando perdemos un familiar, ahí nos quedamos en silencio porque se nos va la fuerza. No tenemos cómo alabar al Señor. ¿Cuándo más viene el silencio? Cuando viene a causa del pecado. Cuando yo he pecado delante del Señor, no puedo, me quedo atado, me quedo prisionero de ese pecado y no puedo alabar al Señor. También me quedo en silencio a causa del pecado no abandonado y el pecado no confesado, mi querido hermano. Cuando muchas veces no confieso ese pecado que estoy llevando en mi vida. No puedo alabar a Dios, no puedo bendecir al Señor, porque eso me está impidiendo y me quedo en silencio. Este pueblo de Israel estaba en silencio porque había pecado delante del Señor, porque había sido desobediente a la palabra de Dios, porque no había escuchado la palabra de Dios a través de los profetas. Por eso ellos estaban en silencio, por eso ellos colgaron su arpa y no podían adorar ni alabar al Señor, mis queridos hermanos. Y es que muchas veces eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Es por eso que no podemos cantar, es por eso que no podemos tener ese gozo, esa alegría para darle al Señor, porque le hemos perdido a causa del pecado, mis queridos hermanos. Gloria a ti, Señor. Versículos 5 y 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Gloria a ti, Señor. Versículos 5 y 6. El pueblo de Israel. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo no voy a recordar? Si yo ahí en Jerusalén, en tu templo, yo te alababa, yo te bendecía, yo te adoraba. Ellos estaban extrañando el poder estar en Jerusalén, casa de paz, tierra de paz. Ellos extrañaban estar ahí frente a Jehová, frente a Dios y poderle dar alabanza, poderle dar adoración, mis queridos hermanos. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Y cómo no he de recordar si tú me salvaste, si tú me libraste
Mire lo que dice en el libro de Salmos 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo no he de recordar si me sacaste del lodo cenagoso? Si me sacaste de ese lugar en el que yo estaba viviendo, me sacaste de ese lugar al cual yo iba en camino. ¿Cómo me voy a olvidar, Señor? ¿Cómo no me voy a recordar si tú me salvaste, tú me diste la salvación, mi hermano? Y eso es lo que el pueblo estaba reconociendo ya, que habían pecado, que se habían equivocado. Ahora ellos estaban arrepentidos y le decían al Señor, Señor, hoy me arrepiento, Padre. Señor, hoy quiero volver a ti, hoy quiero volver a tener esta intimidad que antes tenía contigo, Señor. Lo que antes tenía y lo perdí, ahora quiero tenerlo una vez más, Señor. Ese era el cántico de ellos. Ellos estaban arrepentidos, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque querían volver a tener esa relación con el Señor, mis queridos hermanos. Hubo un arrepentimiento de parte de ellos y habían decidido seguir nuevamente al Señor. Mi querido hermano, ¿estás apartado del Señor? ¿Estás separado de Dios una vez más? Hoy el Señor está esperando que tú regreses. Hoy el Señor una vez más te vuelve a llamar. Hoy está abierta la puerta, está abierta la oportunidad, mi querido hermano. Versículos 7 al 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Gloria a Dios. Mire, ellos están pidiendo justicia. Amén. Ellos están pidiendo justicia, pero mire, ellos están pidiendo que sean ellos asimismo castigados de la forma en que ellos fueron castigados, y es que ellos vivían bajo la ley. Mire lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 21 y 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es por eso que el pueblo de Israel le pedía al Señor, y le vuelvo a repetir cuál era la oración de este pueblo a Jehová. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Pedían justicia, sí, y castigo para los hijos de Edom, que eran sus enemigos. También pedían justicia contra los hijos de Babilonia, porque dice que ellos los habían tomado en cautiverio. Y hay algo, mire, hay algo muy fuerte. Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ellos estaban pidiendo ser castigados de la forma en la que ellos habían sido también castigados. Y es que ellos pedían porque estaban bajo la ley, y la ley lo otorgaba. Pero pasaron los años y el hombre abusó de la ley. Y es así que Jesucristo, cuando estaba frente a los fariseos, frente a los escribas, Él declaró lo que dice en Mateo 5, del 38 al 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Gloria a ti, Señor. Mire lo que Jesucristo viene y les dice ahora a este pueblo. Les dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mire el cambio
que Jesús hace, mi querido hermano. Y ese debería de ser el sentir de nosotros como cristianos, el sentir de nosotros como seguidores de Cristo. Ya no dar ojo por ojo, diente por diente a las personas, no. Sino que antes más bien, ¿qué dice la palabra del Señor? Bendecidla. A todo aquel que te hace mal, bendice su vida. Déjale al Señor. Deja que Dios obre, mi querido hermano. No lo hagas con tu fuerza, no lo hagas con tus manos. Permite que el Señor obre en esa vida. Tú entrégasela. Gloria a ti, Señor. Mire, mi querido hermano, lo que pasó con el pueblo de Israel en Babilonia. Un pueblo, dice, que lloraba y se lamentaba y quería poseer todo lo que había tenido hace un tiempo. Dios no quiere que tú llores. Dios no quiere que estés afligido, mi querido hermano. Pero es tu decisión. Muchas veces las consecuencias que estamos viviendo fue a causa del pecado que hemos vivido, que hemos estado llevando. El Señor nos habla y nos dice que andemos de acuerdo a su mandamiento, que andemos de acuerdo a sus caminos. Pero nosotros no lo hacemos. Y ahí viene la lamentación. Ahí viene el quejarse delante de Dios. ¿Todo por qué? Porque nosotros hemos tomado la decisión de seguir nuestros caminos y no los caminos del Señor. Dios no te quiere ver en Babilonia, sino en Jerusalén. Dios no te quiere ver en una casa de confusión. Dios no quiere verte en tierra de confusión. Dios no te quiere ver confundido. Él quiere que tú estés en tierra y en casa de paz, mi querido hermano. Pero nosotros vamos a Babilonia. No porque Dios quiera, sino por nuestros actos, por nuestras acciones. Nosotros vamos cautivos a Babilonia. Dios no quiere que cuelgues tu arpa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor no quiere que cuelgues tu arpa, tu instrumento de adoración, tu instrumento de alabanza? Porque Él siempre nos ayuda a pasar todas las pruebas. No cuelgues tu arpa, porque Dios siempre nos ayuda a pasar todas las pruebas. No cuelgues tu arpa, porque Dios es poderoso. No cuelgues tu arpa, porque debemos de tener fe, mi querido hermano. No cuelgues tu arpa. Jesús vino a nuestro rescate. Dice que el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Imagínense, 70 años vivió en cautiverio en Babilonia. Tal vez tú estés ahora mismo en Babilonia. Tal vez tú estés cautivo en el pecado que cometiste. Y estás ahí y no puedes alabar, no puedes adorar, no puedes ni siquiera orar ni leer la palabra del Señor. Porque el pecado que ha entrado en tu vida te impide. El pecado que ha entrado en tu vida te hace que tú estés y permanezcas en silencio. En el libro de Lucas 4:18. Ayúdenme por favor, ahí en su casita. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay en esta noche? A pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cuántos están cautivos en el pecado? ¿Cuántos están esclavos del pecado?
y vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, mis queridos hermanos. Jesús vino a darnos libertad, y esa es la libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que a mí me da la gana, no, eso es libertinaje. La verdadera libertad es poder hacer y escoger lo que me conviene para mí. ¿Me escuchó? La verdadera libertad no es hacer lo que me da la gana. La verdadera libertad es hacer lo que a mí me conviene. Yo tengo la libertad de irme a emborrachar, pero la libertad, mi libertad, es elegir no emborracharme, porque eso va a afectar mi vida, porque eso va a afectar a mi familia, porque eso puede destruir mi matrimonio y puede destruir a mis hijos. Esa es la libertad, el poder decirle no a los pecados del mundo, el poder decirle no a los deleites del mundo, mi querido hermano. Y solamente lo vamos a poder lograr no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Jesús en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Mire el mundo en el que estamos viviendo. Mire cómo la maldad se está multiplicando. Ahí en el mundo hay muchas personas que están yendo a la destrucción. Y el enemigo los ha engañado pensando que están en los mejores deleites. La venida del Señor está pronta, mi hermano. Estemos apercibidos, estemos vigilantes en todo momento, porque la venida del Señor está más cerca que nunca, mi querido hermano. El pueblo de Israel logró ser liberado después de 70 años. Mi querido hermano, hoy el Señor nos ofrece esa libertad. Nos ofrece de nuevo restaurar esa relación que habíamos perdido con Dios. Solamente depende de usted, de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Así que hoy lo invito a que pueda levantar sus manos, a que pueda darle gracias a Dios. Gloria a ti, Señor.